nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sacramento de la penitencia o confesión, como se le conoce comúnmente, es uno de los sacramentos más importantes de la Iglesia, puesto que eleva al hombre a un estado de gracia santificante, que es requerida para que un católico reciba la Santa Eucaristía. En esta presentación voy a demostrar que la Iglesia Católica tiene el poder de perdonar los pecados y demostraré por qué la idea de una solución pastoral a los divorciados, fornicadores y homosexuales es simplemente imposible en la Iglesia Católica. Para esta presentación utilizaré el Manual de Teología Dogmática publicado en 1917 por el Monseñor Joseph Pauli como referencia principal. En Mateo capítulo 18 vemos que Cristo enseña que si un hermano te ha ofendido y él se niega a escuchar tu corrección fraterna, lo lleves a las autoridades de la Iglesia. Y las autoridades de la Iglesia tienen el poder de atar o desatar, es decir, de expulsarlo o restaurarlo a la comunión de los fieles católicos. Personas no bautizadas, es decir, personas que no forman parte de la Iglesia, no pueden ser expulsadas o restauradas a la comunión de los fieles, puesto que no son miembros de la Iglesia. En Juan capítulo 20, versos 22 a 23, leemos lo que se le conoce como la Magna Carta de la doctrina católica del sacramento de la penitencia o confesión. Sopló entonces sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Notemos que el poder conferido a los apóstoles es un poder de perdonar pecados. La declaración de Cristo no está diciendo que el poder de los apóstoles es solo un poder de decir Dios te perdona. Los apóstoles tienen el poder judicial de decir a un pecador yo perdono tus pecados. Los apóstoles tienen el poder de perdonar pecados perpetuamente hasta el fin del mundo. Si la Iglesia en cualquier punto carecería del poder de perdonar pecados, no sería la Iglesia de Cristo, puesto que no tendría apóstoles que pudieran perdonar pecados. Durante la historia de la Iglesia, solo protestantes han cuestionado el poder de perdonar los pecados. En el siglo II, los herejes montanistas y los herejes de Novacio trataron de limitar el poder de la Iglesia de perdonar pecados, pero no lo negaron. Ellos creían que la Iglesia podía perdonar todos los pecados excepto los 3 pecados capitales que son fornicación, asesinato y apostasía. Los herejes cátaros y valdenses cuestionaron quiénes en la Iglesia tenían el poder de perdonar pecados, pero ellos no cuestionaron el poder de perdonar pecados. Los padres de la Iglesia enseñan que Dios no perdona pecados sin la cooperación de la Iglesia. Ellos enseñaron que el que se niega a someterse a las regulaciones penitenciales de la Iglesia se pierde eternamente. San Agustín dijo: haced penitencia como se hace en la Iglesia, con el fin de que la Iglesia pueda orar por ti. Que nadie diga a sí mismo: yo hago penitencia en secreto ante Dios. Dios lo sabe, y Él me perdonará, porque estoy haciendo penitencia en mi corazón. Se ha dicho, por tanto, sin razón: todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Se han dado las llaves a la Iglesia de Dios en vano? ¿No frustramos el Evangelio y las palabras de Cristo? El sacramento de la penitencia es esencialmente un tribunal de justicia divina, y la absolución sacerdotal tiene todas las características de una sentencia judicial. El Concilio de Trento declara: nuestro Señor Jesucristo, cuando a punto de ascender desde la tierra al cielo, dejó sacerdotes, sus propios vicarios, como presidentes y jueces, con el fin de que, de acuerdo con el poder de las llaves, puedan pronunciar la sentencia de perdón o la retención de los pecados. El poder de perdonar los pecados es judicial y debe ejercerse de manera jurídica. El sacerdote que confiesa es un verdadero juez. Durante la confesión el sacerdote actúa como un juez actúa en una corte secular. Si después de escuchar al pecador el sacerdote encuentra al pecador contrito, el sacerdote desata al pecador de sus pecados. Al mismo tiempo, el sacerdote lo ata
a un acto específico de reparación. San Jerónimo dijo: los sacerdotes tienen las llaves del reino de los cielos y ejercen el cargo de jueces antes del día del juicio final. San Gregorio Magno dijo: los apóstoles obtuvieron la prerrogativa del juicio sobrenatural, por el cual, como los representantes de Dios, atan pecados en unos y desatan en los demás. A diferencia de un tribunal secular, el sacramento de la penitencia o confesión fue instituido para absolver a los pecadores arrepentidos. En contraste, el tribunal secular fue instituido para castigar a los criminales. Ningún juez secular puede restaurar a un criminal arrepentido a la inocencia. Sin embargo, un sacerdote puede restaurar a un pecador contrito a la completa inocencia. Para que una confesión sea válida, tiene que tener una materia y una forma válida. El Concilio de Trento declara la materia y la forma necesaria para un sacramento de penitencia o confesión válido. Primero, la materia del sacramento son los actos de contrición, confesión y satisfacción que el pecador realiza. La contrición es definida por el Concilio de Trento como el dolor del corazón y detestación del pecado cometido, con la voluntad de no pecar más. El pecador resuelve que con la gracia de Dios él evitará el pecado y las ocasiones del pecado. Si el pecador no tiene una voluntad de no pecar más, él no puede tener una verdadera contrición. La forma del sacramento son las palabras del sacerdote, específicamente las palabras «yo te absuelvo». En español sería: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra clave de la forma es yo te absuelvo. De la materia y forma del sacramento, podemos ver claramente que un homosexual o un divorciado que vive en pecado continuo nunca puede ser absuelto o perdonado de sus pecados, porque durante la confesión ellos carecen de la materia del sacramento. Específicamente, carecen de contrición, ya que después de salir del confesionario, regresan de nuevo con su ilegítima esposa o ilegítimo esposo. Es así de sencillo. Por lo tanto, un homosexual o un divorciado nunca pueden estar en un estado de gracia santificante. Es imposible. Es así de sencillo. Caso cerrado.